Saludos. Bienvenidos otra vez más a una lección magistral sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y sus características. Hoy hablaremos de tres cosas. Hablaremos de la técnica narrativa de Don Quijote, hablaremos del estilo de Cervantes en la obra y finalmente hablaremos de los temas principales de Don Quijote. Bien, empecemos por la técnica narrativa. Ustedes están acostumbrados a dos tipos de técnicas narrativas: el narrador interno y el narrador externo. El narrador interno aparece en primera persona y el narrador habla en primera persona contándonos todo lo que sucede y todo lo que hace desde su punto de vista, independientemente de que el narrador sea o no el protagonista de la historia, pero siempre es un testigo o se hace pasar por un testigo presencial que cuenta los hechos en primera persona. Otro tipo de narrador muy común es el narrador externo, que suele aparecer en tercera persona. El más habitual, el que ustedes conocen con más profundidad, es el narrador omnisciente, es decir, como si fuera Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. El narrador omnisciente habla en tercera persona y nos cuenta absolutamente todo. Tiene acceso a las ideas, a los pensamientos, a los sentimientos y las acciones de todos los personajes. Bien, con Cervantes las cosas son un poco más complicadas, porque Cervantes decidió emprender un juego metaficcional, donde combina los dos tipos de narrador, el interno y el externo. ¿Cómo consigue hacer esto? Pues lo hace partiendo de un tópico muy habitual en la novela de caballerías, que es el tópico del manuscrito encontrado. El tópico del manuscrito encontrado es no solamente exclusivo de la novela de caballerías, sino que también aparece en obras muy importantes de la literatura castellana, como por ejemplo el famoso libro áureo de Marco Aurelio. Este es el título: el libro áureo de Marco Aurelio, cuyo autor fue Antonio de Guevara, un humanista del siglo XVI. Bien, el tópico del manuscrito encontrado, básicamente lo que hace es que el narrador, el escritor, finge haberse encontrado un libro que le cuenta una historia y él lo que hace es simplemente reproducir esa historia que él ha encontrado en el manuscrito. Bien, esto, señoras y señores, no solamente ocurre en las novelas de caballerías del siglo XVI o en el libro que les he mencionado de Antonio de Guevara. Ocurre también en una novela moderna, muy recomendable, que yo les invito a que lean, que se titula El nombre de la rosa y cuyo autor es Humberto Eco. Aquí también se utiliza el tópico del manuscrito encontrado. Pues bien, Cervantes lleva este tópico mucho más allá. Y en Don Quijote, el narrador afirma que ha utilizado 4 fuentes distintas para elaborar su historia. 4 fuentes distintas que tienen un grado diferente de credibilidad. Tenemos por una parte la historia del Hidalgo, que ha sido transmitida por los Anales de la Mancha. Los Anales de la Mancha son como unos documentos recopilados por el Concejo de la Mancha que cuentan las aventuras de este caballero, don Alonso Quijano, que se volvió loco. Otro tipo de documento que utiliza Cervantes, bueno, más que Cervantes, el narrador de Don Quijote, es lo que ha sido transmitido por el historiador árabe Cide Hamete, y también la traducción de unos papeles sueltos que se encontró el narrador en un mercado de Toledo y que le fue traducido por un morisco. Finalmente, recurre a los datos que le proporcionan unos académicos a los que el narrador entrevista en Argamasilla, que no sé dónde diablos está, pero debe estar por Castilla, creo yo. Bien, al combinar estas 4 fuentes, lo que pretende el autor, lo que pretende el narrador, es darnos a entender que está elaborando una historia documentada. Lo que ocurre es que estos documentos no son de fiar, como el propio narrador reconoce. Esto tiene el efecto de
de crear al mismo tiempo una idea de que lo que estamos leyendo es como una historia real y cuando realmente es mentira y no nos lo podemos creer del todo. Eh, Aquí yo creo que Cervantes tenía no solamente afán de parodiar a los autores de novelas de caballerías, sino que en realidad lo que pretendía era distanciarse, tomar perspectiva con respecto a lo que estaba ocurriendo en la propia trama de Don Quijote, lo cual le permitía adoptar distintos puntos de vista y lo que hace es que la obra tenga una notable polifonía. Bien, aquí les pongo un pequeño esquema. Bien, y ahora quizás sería interesante hablar un poco del estilo de Cervantes. Yo me atrevo a decir que el lenguaje cervantino se caracteriza básicamente por su oralidad. Es un lenguaje muy inspirado en la oralidad, en la forma natural de hablar. Fíjense ustedes que he dicho forma natural, no he dicho forma vulgar, tampoco he dicho forma coloquial, he dicho forma oral. Cervantes se dirige a nosotros como si nos estuviera realmente narrando en voz alta lo que ocurre. Lo hace recurriendo a todas las fórmulas y a todos los recursos del lenguaje oral. El, el Quijote es un tesoro de sabiduría popular, de refranes, de frases hechas, de expresiones idiomáticas, en fin, es, como diría yo, es el repositorio de toda la lengua castellana. Yo siempre les he dicho que si Cervantes no lo decía así, es porque no se decía. En- Otra característica muy habitual es la ironía. No solamente la ironía en los diálogos o en la forma de hablar, o incluso en la propia narrativa, sino la ironía dramática, me atrevería a llamar yo. Es lo que se manifiesta, por ejemplo, cuando cada vez que Don Quijote intenta ayudar a alguien y hacer una buena obra, todo sale mal y no solamente sale perjudicado Don Quijote, sino que las propias personas a las que intentaba ayudar salen perjudicadas también. O incluso cuando intenta ayudar a un personaje realmente desvalido y lo que consigue Don Quijote es perjudicarle todavía más. Bien, este tipo mm, de situaciones cómicas se expresan por medio generalmente de la ironía y, dejan cierto regusto agridulce. Otra característica muy típica es el contraste constante en Don Quijote entre lo imaginario y lo real, y la forma en que lo imaginario y lo real se solapan una con otra, sobre todo desde el punto de vista del propio Quijote. Es maravilloso cómo a este personaje la visión de un rebaño de ovejas se le antoja a la visión de un ejército y cómo la visión de unos molinos de viento se convierte en gigantes. Este contraste es fabuloso. Y esto permite también expresar otro contraste, y es el contraste entre el materialismo y el idealismo. El materialismo, por así decirlo, es la una forma de entender la vida basada en que lo único que existe es lo que se ve y lo que se toca, lo que se percibe a través de los sentidos y lo que nos permite llegar a fin de mes. Básicamente esto está encarnado en la figura de Sancho. Sancho Panza es materialista. Se preocupa por vivir al día, por no pasar hambre. Se preocupa por dónde va a dormir. No se preocupa por salvar el mundo. Él lo que quiere, en el fondo, es llegar a ser gobernador de una ínsula. Él no se ha puesto a ayudar a Don Quijote por amor al arte, sino que lo ha hecho porque quería un beneficio práctico, un beneficio material. Y esto contrasta no solamente a nivel de pensamiento, a nivel filosófico, sino también a nivel lingüístico, como el lenguaje de Sancho siempre es coloquial, siempre se centra en cosas materiales, mundanas, y esto contrasta con el idealismo de Don Quijote y su forma de hablar, porque Don Quijote siempre utiliza un lenguaje muy elevado, muy rimbombante, muy culto, muy rebuscado y muy literario.
En ocasiones es literario hasta el extremo de resultar grotesco. Y Cervantes lo hacía con mucho conocimiento de causa, porque su idea, como ustedes deberían recordar, era parodiar las novelas de caballerías. Don Quijote habla como un personaje sacado de una mala novela de caballerías, en ocasiones. Porque si algo que distingue a Don Quijote de todos los personajes de todas las novelas de caballerías es su idealismo. Y es un idealismo, me atrevería a decir yo, un idealismo filosófico, moral, muy digno, muy, mm, muy digno de elogio, muy encomiable. Cervantes trata muy seriamente a todos los personajes que elabora en todas sus obras. Cervantes, esto me lo dijo un profesor en la facultad hace un montón de años, Cervantes mimaba a sus personajes, siempre demostraba que sentía verdadero amor hacia ellos y los trataba con respeto. Esto ocurre con Don Quijote. Don Quijote es ridiculizado por los otros personajes, pero nunca por el propio Cervantes, nunca por el propio narrador. Es curioso. Pero en fin, este contraste entre lo imaginario y lo real, lo material, lo ideal, es constante en toda la obra. Bien, otra característica del estilo son las recapitulaciones. Saben ustedes que Don Quijote es una novela muy larga. Particularmente en su primera parte hay muchos excursos, muchas digresiones, muchas historias intercaladas. Y Cervantes lo que hace es recapitular de vez en cuando para que el lector no se pierda. Bien, esto es una ayuda bastante considerable para quien acomete la tarea de leerse el Quijote entero. Cosa que yo hice cuando tenía su edad y de lo que desde luego estoy muy orgulloso. Bien, hasta aquí el estilo de Don Quijote. Finalmente, lo interesante sería concluir esto hablando de los temas de Don Quijote. Los temas de Don Quijote son muy diversos. Se ha dicho que el principal de todos es el elogio de la libertad y de la dignidad humana, de cómo por medio del esfuerzo, el coraje, la voluntad, una persona es capaz de mejorar, de convertirse en algo mejor de lo que era. Este es uno de los temas más importantes en Don Quijote y creo que refleja el humanismo de su autor. Eh, Otro tema, y este es el que más vueltas le ha dado toda la, toda la, toda la crítica literaria. Cuando digo crítica literaria me refiero a todos los estudiosos, todos los filólogos, todos los filósofos que han leído Don Quijote, y es la dualidad ontológica de la condición del ser humano. La dualidad ontológica. Ontológica, menuda palabra. Bien, la dualidad ontológica es mm, la presunción de que todo ser humano está compuesto por una dualidad. Una dualidad que en el caso de Cervantes se manifiesta entre, ¿cómo diría yo? Mm, lo, lo ideal y lo real. Podríamos verlo de la siguiente forma. Tenemos un contraste siempre entre la apariencia, lo que uno cree ver, y lo que realmente es. En el caso de Don Quijote esta dualidad se ve muy, muy, muy claro. La dualidad ontológica también se refleja en el bien y el mal, en el hecho de que todos los seres humanos eh, estamos sujetos a esta dualidad entre el bien y el mal y estamos obligados a elegir un lado u otro. Podemos elegir entre quedarnos como estamos, presenciar las injusticias del mundo, que son constantes y que se ven cada día, y quedarnos tranquilamente sentados en nuestro sofá, quedarnos tranquilamente sentados, perdón, en nuestro sofá, sin hacer absolutamente nada, o elegir hacer algo al respecto, salir a la calle e intentar cambiar las cosas. Otra dualidad es la que existe entre el sentido común, la prudencia, el hacer lo que todo el mundo hace y el deseo
de convertirse en un héroe, el deseo de ser mejor. Nuevamente, esta dualidad se manifiesta a través de Don Quijote y de Sancho. Pero es muy curioso, y es que aquí se da un fenómeno muy curioso, y es que Don Quijote y Sancho no permanecen, a lo largo de la novela, no permanecen inmutables. A lo largo de la novela observamos un fenómeno maravilloso, y es que según va avanzando la trama, Don Quijote poco a poco se va volviendo más realista, más consciente de que lo que está haciendo no acaba de llevarle a ningún sitio, y de que poco a poco Don Quijote se va dando de que existe un claro conflicto entre sus ideales y la realidad. Y poco a poco no va renunciando a sus ideales, pero poco a poco se va dando cuenta de que no está consiguiendo cambiar las cosas. Esto le aboca a Don Quijote al desengaño y a volver al materialismo un poco. Podríamos decir que en este sentido Don Quijote se está quizás sanchificando, pero esto no es todo, porque eh, debido a la influencia de Don Quijote, Sancho poco a poco va tomando conciencia de la necesidad de cambiar las cosas. Toma conciencia también de la increíble nobleza que tienen los ideales de Don Quijote y se va quijotizando. Es un fenómeno que este fenómeno de la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote ha dejado perplejos a todos los lectores de Don Quijote desde el mismo instante en que se publicó. Creemos que es magistral. Yo me gustaría pensar que esto es... De hecho, estoy convencido de que esto no lo ha superado nadie. No lo ha superado nadie en toda la historia de la literatura. Bien, todo esto nos trae otro tema importante. El tema del desengaño. El tema del desengaño yo creo que merece la pena tenerlo en mente. Porque es típico de toda la literatura del siglo XVII. El siglo XVII es un siglo en el cual, como ya debieron darse cuenta ustedes cuando analizaron el contexto histórico, en el cual las cosas a la monarquía hispánica, a la monarquía de los Austrias, empiezan a irles mal. En el siglo XVI se llegó a un punto en el cual Felipe II tenía un imperio donde nunca se ponía el sol. Y en cambio en el siglo XVII todos son palos, todos son derrotas. Bien, este ideal de defensa de la cristiandad, de defensa de la cristiandad católica, de, de la dignidad del imperio hispánico, todo esto se va a la porra en el siglo XVI. Existe un desengaño. La gente se da cuenta de que estos maravillosos ideales de cruzada, me atrevería a decir, de cruzada religiosa, no están al alcance de las posibilidades de Castilla. También se podría decir que en el siglo XVII los castellanos se dieron cuenta de que estaban viviendo por encima de sus posibilidades. Y esta vez de verdad. Bien, pero Don Quijote es un libro que no trata directamente de este tema. En este caso, el desengaño es más bien un desengaño de las expectativas de Don Quijote y la realidad que se encuentra. El cómo al caérsele la venda de los ojos y ver el mundo tal y como es, descubre que el mundo tal y como es, perdónenme que lo diga, es una mierda. No pongan esto en sus apuntes, y mucho menos en el examen, o los mataré. Metafóricamente. El tema que básicamente sirve de pretexto a toda la obra es la locura de Don Quijote. Pero esto no es más que un pretexto. Es un pretexto para, por una parte, elaborar una crítica literaria en la cual no se libra absolutamente nadie. Eh, es el famoso episodio en el cual el barbero y creo que es el barbero y el clérigo, ahora no lo recuerdo, revisan la biblioteca de Don Quijote libro por libro y se dedican a tirar a la basura todos los libros malos, que eran muchos. Y se salvan de la quema muy pocos libros, entre ellos el famoso Tirant lo Blanc, considerado por Cervantes el mejor libro de caballerías,
y al mismo tiempo el peor. Ironía. La ironía siempre está presente en Cervantes y particularmente en Don Quijote. Y otro tema que tenemos evidentemente es la crítica social. La crítica social aparece constantemente también en Don Quijote, sobre todo en la crítica de la injusticia que se comete contra los más débiles, contra los indefensos, contra los pobres, contra los jóvenes, contra las mujeres. Eh, Crítica que no aparece de forma explícita, sino que aparece siempre bajo el pretexto de la locura de Don Quijote. Porque el único que ve la injusticia en toda la obra es Don Quijote. De hecho, muchas veces incluso el propio lector lo que está leyendo le parece que aquí no hay injusticia de ningún tipo. El único que está viendo lo que está mal es Don Quijote. Y Don Quijote se está engañando a sí mismo. ¿O no? ¿O realmente el que se está engañando a sí mismo es el lector? Esto es lo que tiene de maravilloso Don Quijote, este juego de perspectivas constantes. Es... Yo creo que esto es insuperable. Bien, y aquí, habiendo hablado de los temas, habiendo hablado del estilo y habiendo hablado de la técnica narrativa de Don Quijote, yo creo que más no puedo decirles. Todo esto lo tienen en el libro de texto y en cualquier edición decente. Y yo, sin embargo, no quería despedirme de ustedes sin leerles un párrafo de este maravilloso libro, esta historia de la literatura castellana de Ángel del Río. Es un libro magnífico. Y les voy a leer un párrafo de este autor. Al agotarse la fe de Don Quijote en su lecho de muerte, entra la cordura, y con la cordura fallece. La ilusión se acaba, pero no por eso disminuye la grandeza de la figura de Don Quijote. Sus hazañas ficticias son coronadas con la más grande de las hazañas reales, que es la de vencerse a sí mismo. Entonces Cervantes nos revela, ya en el terreno de la realidad más alta, la verdadera realidad, la auténtica significación de su héroe. Porque loco o no, el pobre hidalgo de la Mancha es, ante todo, la encarnación de la bondad. Alonso Quijano, el bueno, que nunca, ni en el desenfreno de su locura, ni cuando estaba cuerdo, le hizo mal a nadie. Así queda satirizado lo quimérico y lo falso de la caballería, pero se salva, de forma sublime, la nobleza de sus ideales, que es la más elevada de las aspiraciones del ser humano, el poner la vida al servicio del bien. Bien, señores, con esto termino y les dejo un pequeño esquema para que recapitulen. Perfecto, señores. Aquí concluye. Buenas noches y buena suerte.